Buenos días a todos y a todas. Bienvenido, Darío. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verte, Edgardo. Qué gusto verlos a todos. Buenos días a todos. Buenos días, Argentina. Vemos que están en todas las provincias. No voy a decir todas las ciudades y las provincias que nos visitan hoy en este segundo módulo del segundo curso internacional de Medicina de Emergencias, organizado por la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y auspiciado por la Sociedad Argentina de Emergencias. Me presento, yo soy el profesor doctor Edgardo Menéndez, que voy a estar con ustedes conduciendo el día de hoy, y me va a acompañar el otro director asociado, el doctor Darío Eduardo García, que es el secretario académico de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, es médico del Servicio de Emergencia del Hospital El Cruce de la provincia de Buenos Aires. También nos va a acompañar hoy en las charlas de las exposiciones de la mañana el doctor Jesús Daniel Tapia, que es el presidente electo de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, que es el director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, médico especialista en Medicina de Emergencias, de nuestra querida y hermana nación que es México. Buen día, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy buen día y buen día a todos. Doctor Darío, buen día. ¿Cómo están? Luego también de nuestra República Hermana de Chile, nos va a acompañar en este segundo curso, que ya tuvimos el placer de tenerlo a él en el primer curso, el doctor Carlos Basauri, médico especialista en Medicina de Emergencias, trabaja en la Universidad Católica de Chile y se formó excelentemente en ultrasonido en Los Ángeles, en Estados Unidos. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, gracias por la invitación. Perfecto. Y luego vamos a tener, digamos, en la primera parte, les comento, yo voy a hablar acerca de algunos tips acerca del manejo de la vía aérea en trauma. Luego Daniel Jesús Tapia va a hablar sobre traumatismo cráneoencefálico leve. Y luego, finalizando esta primera sección, Carlos de Chile va a hablar sobre ultrasonido en pulmón. Y luego vamos a invitar al doctor Carlos Orellana, presidente. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás por ahí? Presidente de la Sociedad del Salvador, médico especialista en medicina intensiva y medicina de emergencias. Así como también el doctor Nelson Laica, de Ecuador, presidente actual de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y Desastres, y especialista justamente en medicina de emergencias y desastres. Buen día, Nelson. Y también la mesa de discusión tenemos el honor de presentarlo también hoy al doctor Luis Honorio de Perú, que es el presidente actual de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias, y Carlos, Nelson y Luis luego se van a juntar con nosotros a realizar la discusión de los casos clínicos. Bueno, bienvenido Argentina, bienvenido Latinoamérica, buen día Iberoamérica. Vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Darío, ¿tienes algo que aclarar, comentar, hacer un comentario?
Sí, simplemente decirles que ya en este momento hay más de 1.200 participantes y hay gente como por ejemplo Hugo que tuvo COVID y estuvo internado el sábado pasado y a pesar de eso no dejó de ver las presentaciones del curso, así que felicitaciones por el compromiso que han tenido todos. Bueno, yo voy a hablar acerca de algunos tips del manejo de la vía aérea en pacientes con trauma. Bueno, en primer vamos a hablar de un caso clínico, un paciente de 24 años de edad, de sexo masculino, que mientras doblaba en su motocicleta a más de 100 kilómetros por hora, cae por un barranco, es expulsado por la caída y recibe el impacto del manubrio en su rostro y en el tórax. Llega rápidamente el equipo de rescate, que nos llama por teléfono y nos dice: tenemos un paciente que está alerta, está hemodinámicamente estable, pero tiene una vía aérea devastada y un hematoma importante en el tórax. El examen físico al ingreso del paciente tenía 145 de sistólica, 90 de diastólica, 105 de frecuencia cardíaca, 30 de respiratoria, saturado 80% aire ambiente. La vía aérea encontramos que tenía una división de la mandíbula y de la lengua por la mitad. La sangre corría por su camisa. El examen respiratorio tenía un hematoma en el tórax derecho, hipoventilación en el campo medio y en la base derecha, un examen neurológico totalmente normal, un Glasgow de 15/15, y movía las 4 extremidades. Entonces, aquí tenemos el paciente justamente que nos llegó al departamento de emergencias. Vamos a hacer las preguntas, a ver el público, a ver qué opina, qué vamos a hacer con este paciente con el manejo de la vía aérea. Muy bien. ¿Cuál es su estrategia de la vía aérea definitiva? A este paciente, ¿qué le vamos a hacer? Una laringoscopía, vamos a hacer una videolaringoscopía, una laringoscopía con bujía, una cricotomía o una máscara laringea. Por favor, les pido a ustedes que voten, así vemos su opinión y compartimos la discusión que continúa. Bueno, dice que el 52% de ustedes están opinando que le harían una cricotomía. Tenemos el 16% una videolaringoscopía, el 13% y el 14% comparten una laringoscopía y una máscara laringea. Bueno, vamos a continuar. Bien, nosotros cuando recibimos un paciente con trauma, un paciente crítico en la unidad de emergencia, sabemos bien que tenemos que enfrentarnos a dos enemigos. Si nosotros podemos enfrentar a estos dos enemigos, vamos a salvar la vida de la mayoría de nuestros pacientes críticos, que es vencer la hipoxemia de ese paciente y vencer la hipotensión. Nosotros, para justamente el trauma, ¿qué drogas vamos a utilizar en la secuencia de intubación rápida? Vamos a utilizar la ketamina y el etomidato en los pacientes que tienen hipotensión o inestabilidad hemodinámica. Y recuerden que el propofol lo vamos a utilizar solamente en aquellos pacientes con hipertensión, porque justamente tiene un efecto simpaticolítico muy importante que puede generar hipotensión. Y esto puede aparecer un enemigo que no queremos que se presente. Nosotros también hemos aprendido, tanto en el trauma como en esta era de COVID, la importancia de paralizar a los pacientes. Y podemos utilizar succinilcolina o rocuronio para justamente la secuencia de intubación rápida. ¿Por qué decimos esto? Porque los paralizantes, cuando utilizamos, mejora la laringoscopía, previene el laringospasmo, mejora el pasaje del tubo y fundamentalmente evita los vómitos. Pero recuerden que cuando yo coloco la succinilcolina tengo que esperar 1 minuto para que haga el efecto y que justamente antes de colocar la pala del laringoscopio o del videolaringoscopio en el paciente. Si nosotros decimos que tenemos una vía difícil y no queremos paralizar al paciente, vamos a utilizar lo que se llama la intubación vigil o mal llamada vigil, porque en realidad el paciente no está despierto, sino que va a tener una sedación local o, digamos, con un sedante que va a mantener los movimientos respiratorios. Es decir, que yo en los pacientes que voy a hacer intubación vigil no voy a utilizar un paralizante. Voy a utilizar etomidato, propofol, ketamina o la mezcla de ketamina y propofol para que el paciente pueda mantener los movimientos respiratorios, pero que esté dormido o que esté, digamos, disociado como hace la ketamina. Sí, realmente también puedo utilizar
cuando voy a intubar a un paciente vigilmente, puedo utilizar tópicos locales. Y recuerden que es muy importante el de poder utilizar nebulizaciones con lidocaína, que eso produce una sedación muy buena. Otro de los secretos es poder utilizar oído externo. Si yo pongo la posición, levanto la cabecera 10-20 centímetros y obtengo la posición oído externo, voy a descender la lengua desde la boca hacia el maxilar y eso lo va a desobstruir. Y tiene dos efectos. Mejora la oxigenación del paciente y nos permite también realizar una mejor video o laringoscopía. Si el paciente está traumatizado, lo tengo empaquetado, lo que voy a hacer es Trendelenburg invertido para justamente obtener el oído externo. Otro de los tips justamente para los pacientes, digamos, con trauma es la movilización cervical. Pero fíjense que cometemos un error, porque justamente ponemos el pulgar impidiendo el desplazamiento del maxilar y yo cuando lo vaya a intubar no lo voy a poder. Con lo cual les recuerdo que siempre dejen el maxilar libre si mantengan la columna bien alineada de esta forma que es la correcta. Y siempre traten de ponerse enfrente del operador, no al lado del operador, sino enfrente del operador porque le permite un mejor campo de trabajo al que va a hacer la laringoscopía. Este trabajo es muy interesante. En el 2016 se tomaron 14 pacientes que fueron sometidos a 3 intubaciones usando laringoscopios con detección de la fuerza. Mientras que se producía el movimiento de la columna cervical, como se veía el movimiento, lo que se demostró, se veía por fluoroscopía lateral qué pasaba. Y se observó que la relación entre la fuerza laringoscopia y el movimiento no se confirmaron. Es decir, que no hubo una confirmación del movimiento cuando uno va a intubar, digamos, con una laringoscopía o en video, con respecto a lesión cervical. Con lo cual entonces empezamos a decir, y por otro lado juntamos bibliografía, y luego de una lesión cervical, la incidencia de deterioro neurológico es muy baja, es del 0,03%. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión que la estabilización manual de la columna empeora la visualización directa en un 50% de los casos, teniendo más tiempo de intubación más largos y tenemos que realizar más intentos de intubación. Con lo cual, al tener más tiempo de intubación y más intentos, paradójicamente puede llegar a producir un aumento del movimiento de lo que estamos haciendo. Con lo cual, hoy en día no hay bibliografía que lo confirme, pero podemos decir todos nosotros que realmente se está cuestionando si la inmovilización es buena o mala. Pero sí los trabajos y un metaanálisis realizado hace un año dicen que en este caso, cuando yo tengo empaquetado el paciente con inmovilización cervical, el videolaringoscopio fundamentalmente con la rama hiperangulada es superior a la laringoscopía común y al video común con pala de Macintosh. Con respecto al otro problema que vamos a tener en trauma, es que se nos va a ensuciar con sangre, vómitos, secreciones, la vía aérea, con lo cual va a dificultar la laringoscopía, tanto la laringoscopía directa como la video. Con lo cual yo les recomiendo tener 2 succiones. Ven, este es el orificio glótico, pongo una succión a la izquierda del paciente, bien gruesa, con una succión rígida de gran calibre, que permanentemente me está succionando si el paciente tiene sangre. Y luego voy a hacer la laringoscopía y por la mano izquierda voy a limpiar puntualmente las secreciones y la sangre y los coágulos con otra, digamos, succión rígida de gran calibre que la voy a tener en la mano derecha. Acá estamos viendo, acuérdense que siempre la úvula, siempre si yo no encuentro el orificio glótico, la úvula va a apuntar al epiglotis. Y yo voy a mirar el epiglotis, voy a ir por arriba, obviamente con el curvo, voy a estirar hacia el cenit y luego voy a colocar la intubación. Es importante que se olviden, cuando pierden la referencia anatómica con sangre o con secreciones, buscar la úvula que siempre va a estar apuntando a la epiglotis. Otro de los que nos ayuda mucho es la maniobra bimanual. Yo externamente manipuleo la laringe, fíjense cómo le pido a un segundo operador que ponga la mano ahí, que me deje fije la laringe, yo estoy viendo, le pido el tubo, le intubo. Es decir, esto surge cuando yo tengo visiones del grado 4 o el 3, y con esta maniobra del manejo externo, que se llama también maniobra bimanual, permito entonces llevar del grado 4 al 3, al 2 al 1, y voy a poder visualizar más, digamos, el orificio glótico. Esto es muy importante en trauma también en los pacientes que tenemos inmovilización cervical.
Con respecto al tubo, nosotros, fíjense, si nosotros colocamos el tubo con la curvatura que tiene de fábrica, nos va a tocar en la pared anterior cuando querramos intubar, pero lo más importante es que nos va a imposibilitar la visión del orificio glótico. En cambio, si nosotros tomamos el tubo bien recto y hacemos en la punta 35, 45 grados de angulación, fíjense cómo acá claramente está la angulación y yo tengo mi ojo acá y voy a ver perfecto el orificio glótico y no va a pegar contra la pared anterior. Y fíjense cómo va a entrar perfectamente. Siempre cuando yo hago este tipo de tubo, digamos, lo que se llama también en palo de hockey, yo siempre voy a apuntar a la base del orificio glótico para que ingrese adecuadamente. Acuérdense que cuando nosotros un paciente con trauma puede tener un shock oculto. Y ese shock oculto nosotros lo estamos viendo, tenemos que ver que si nosotros lo intubamos y lo metemos en RM, entre el 23 y el 43% de los pacientes pueden generar hipotensión y llamar a uno de nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo hacemos? En los pacientes hipotensos o en aquellos que pensamos que tienen shock oculto, realizamos lo que se llama el índice de shock, que si es mayor de 0,8 posiblemente tenga un shock oculto, con lo cual yo voy a utilizar para estos pacientes para la inducción ketamina y etomidato. ¿Por qué no voy a utilizar propofol, no voy a utilizar fentanilo ni midazolam? Porque tienen efectos simpaticolíticos y esto va a generar más hipotensión. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de intubarlo el paciente tenemos que tratar de optimizarlo hemodinámicamente ante la intubación. Una resucitación rápida con cristaloides. Si podemos hacer fundamentalmente una resucitación guiada por ultrasonido, y si no responde rápidamente al volumen, empezar precozmente con noradrenalina. Con respecto también nosotros usamos, cuando no tenemos tiempo, ¿qué nos maneja el tiempo? Que el paciente esté desaturando. Es decir, nosotros si el paciente desaturo, no tenemos tiempo. Y lo que tenemos que hacer es fundamentalmente hacer un solo intento del plan estratégico que nosotros hicimos. Ejemplo, nosotros elegimos hacer una intubación con laringoscopía. El paciente satura menos de 90, voy a hacer un solo intento para pasar el rescate, o a la máscara laringia, que después vamos a ver que en trauma está contraindicada, y sí, lo que vamos a pasar secundariamente posiblemente a la cricotomía. Es decir, que el tiempo nos va a marcar, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, digamos, la saturación. ¿Qué hacemos nosotros cuando no tenemos tiempos? Hacemos bolos pequeños, que está acá la dilución. Acuérdense que esta dilución de adrenalina es 1 en 10.000. Acá en Argentina y en varios países latinoamericanos la dilución es 1 en 1.000, con lo cual tienen que cambiar un poco la dilución. Pero nosotros al paciente, antes de la intubación, no, el paciente satura menos de 90. Durante la intubación o posterior a la intubación, el paciente satura menos de 90 y no tengo tiempo de darle fluido para resucitarlo o darle noradrenalina, le voy a hacer un bolo con esta dilución de adrenalina. Con respecto a los tips, vamos a ver acá 4 tips importantes y consejos que ustedes tienen que tener en los pacientes con trauma y en la vía aérea. El traumatismo primario de la vía aérea es una incidencia de menos del 1%. Entonces tenemos suerte que el trauma de tráquea es el menos del 1%. Y fíjense que 0,4% para lesiones penetrantes, no penetrantes, perdón, y las penetrantes 4,5%. Si yo voy a ventilar máscara bolsa, tengan cuidado. Ventilar máscara bolsa a un paciente con trauma de cuello y posible lesión traqueal o de la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque puede empeorar. Si el paciente tiene un neumotórax, puede empeorar un neumotórax o puede generar un neumomediastino o un enfisema subcutáneo importante. Y si yo tengo un enfisema subcutáneo importante o masivo, también me va a distorsionar la vía aérea, con lo cual va a ser más difícil todavía la intubación. Y otro de los temas centrales es que la conversión de una lesión traqueal parcial en completa puede ser cuando uno pasa a ciegas un tubo o una bujía. Es decir, que si yo pienso, sospecho justamente, digamos, una tráquea, no tengo que intubarlo, ni tengo que poner bujía. Y el tema, para que a ustedes les quede claro, es que todos los métodos a ciegas, cuando yo tengo trauma de cara o de cuello o de base de tórax, quedan excluidos. Es decir, la máscara laringia que está contraindicada, así como también está contraindicado, digamos, la bujía. Y tendríamos que tener
fundamentalmente aquellos métodos de visualización directa. Por eso acá podemos hablar que la era del COVID ha hecho que el videoligoscopio se haya quedado para todos, y yo pienso que el trauma, el video, y el fibroendoscopio flexible son dos elementos centrales justamente para la vía aérea con trauma. También el otro elemento es la vía, digamos, FONA, que se llama en inglés, que la vía, digamos, aérea anterior, o lo que llamamos nosotros cricotomía, que vamos a decir que hoy en día también en los pacientes obesos o en los pacientes con cuello corto y gordo nos puede ayudar significativamente el ultrasonido para identificar la membrana cricotiroidea. También les digo, tengan tranquilidad, fíjense que el cartílago cricoideo, digamos, aquí en la región posterior, es muy grueso, y que si ustedes hacen justamente una incisión en la membrana cricotiroidea, es difícil que perforen, digamos, la pared posterior, digamos, de la tráquea y que lleguen a perforar el esófago o otra perforación. ¿Cómo lo que tenemos que hacer una cricotomía? Hoy en día decimos que en emergencia la cricotomía quirúrgica justamente es superior a la por punción. ¿Y cómo hacemos? Vamos a tomar el cartílago tiroides, ¿sí? Lo vamos a agarrar con el índice y el dedo, perdón, el dedo pulgar y el mayor. El índice vamos a desplazarlo por debajo del borde del cartílago tiroideo, vamos a tocar la membrana cricotiroidea, vamos a llegar al cartílago cricoideo y ahí vamos a detenernos. Cuando vamos a hacer la incisión, nosotros en emergencia no hacemos como muchos cirujanos de cuello que están entrenados, que hacen las incisiones transversales, sino la hacemos longitudinal. ¿Y por qué? Porque la transversal, si yo justamente le pego acá, voy a tener que hacer otra incisión más arriba y voy a estar cortando el cuello en varias incisiones. Y luego sabemos que lateralmente en el cuello, alrededor de la tráquea, hay vasos, con lo cual puedo lesionar vasos y generar el peor escenario, que sea un sangrado importante y que yo no pueda finalizar la cricotomía. Con lo cual, entonces lo que hacemos nosotros son incisiones longitudinales. ¿Por qué? Porque yo la hago bien grande y voy a explorar dónde está justamente con mi dedo índice la membrana cricotiroidea. Les voy a mostrar esto, que para mí esta imagen es fantástica. Fíjense, como nosotros en quirugía, digamos, hacemos la cricotomía quirúrgica, vamos a tener el dedo mayor, el índice que va a tocar, a fijar, digamos, el cartílago tiroides. Con el índice que está acá voy a tocar, voy a identificar la membrana cricotiroidea. Voy a apoyar siempre esta mano que voy a hacer la incisión en el tórax del paciente. ¿Por qué la apoyo? Porque hasta el más entrenado nos va a temblar el pulso. Entonces la apoyo en el tórax, la apoyo justamente en el tórax y voy a hacer una incisión. ¿Cómo es la incisión? Longitudinal. Perfecto. Aquí les muestro rápidamente lo que ha cambiado la historia. Vamos a ver la historia nueva 2021 de justamente la vía aérea en trauma, que son los videoligoscopios. Fíjense que tenemos con pala, con canal, que no vamos a hablar hoy, y que después los videoligoscopios los dividimos en dos grupos. En lo que tiene la pala de Macintosh, que es la pala curva habitual que tiene cualquier ligoscopio, o los hiperangulados, que tienen una angulación de 60 grados. Vamos a ver acá. Vamos a intubar, es un paciente con trauma. Fíjense, ahí encontramos el orificio glótico. Pero le voy a mostrar algo. Yo veo el orificio glótico y veo los anillos traqueales. Digo, qué bien, doctor Menéndez, veo los orificios traqueales, qué visión tengan. Pero fíjense que Kovac de Canadá describió este signo, que es ver justamente los anillos traqueales. ¿Qué pasa si estás haciendo una laringoscopía o una video con hiperangulado? Una videoscopia con un laringoscopio bien angulado, vas a encontrar, miren, fíjense, no vas a poder pasar el tubo, porque te sobrepasaste el epiglotis. Fíjate, acá hay dos errores. Primero, que estamos yendo a agarrar la epiglotis por abajo, como si fuera un laringo recto, con lo cual esto me hiperextiende. O hiperextiendo, tengo una buena localización con la pala por encima del epiglotis, pero hiperextiendo mucho, digamos, la laringe. Fíjense que no voy a poder colocar el tubo. Ahora sí, voy por arriba, fíjense que yo no veo los anillos traqueales en el orificio glótico, ya no lo veo y lo tengo. Este es el signo de Kovac. Es decir, que yo no tengo que hiperextender, porque si no, con los hiperangulados no voy a poder de ninguna manera hacerlo. Y fíjense acá. Entonces, el primero vamos a tener, este es el signo de Kovac. Fíjense los anillos traqueales,
donde yo estoy hiperextendiendo como acá, fíjense en este caso de abajo, hiperextiendo y no voy a poder colocar el tubo. En cambio, fíjense como me retiro un poco la rama hiperangulada, ya no veo los orificios traqueales y lo voy a hacer. Y otro secreto es que yo tengo que tener un mandril o hacer el mandril que tenga 60-70 grados cuando voy a colocar un hiperangulado. Con respecto a Gibbs, mi amigo Robert Visser y Michael Gibbs han sacado el tema muy claro. Y fíjense cómo han resumido en 2 palabras la vía aérea en trauma. Si tiene anatomía normal o anormal, si tiene oxigenación adecuada o no oxigenación adecuada. Si anatomía es normal y no tiene un trauma en el cuello, voy a usar lo que yo estoy acostumbrado habitualmente en la intubación. Pero si es anormal, yo tengo que priorizar un método de visualización directa, video o fibroendoscopio. Y nunca voy a poder utilizar el tema de una bujía, ni tampoco una máscara laringia, ningún método a ciegas. Vemos acá, entonces, estamos con el paciente poniendo oído esternón, vamos a ver el video, y con el video vamos a visualizar perfectamente el epiglotis. Fíjense cómo apunta, digamos, el tubo hacia la base del epiglotis, y si se nos traba, un secreto es girarlo hacia la derecha. Y de esa forma puede introducirse el tubo. La video en trauma nos permite visualizar la vía aérea, si hay trauma del orificio glótico, cómo está la epiglotis. Si hay un paciente quemado, vamos a ver si realmente hay edema de glotis y está quemado. Y lo que ha cambiado es el fibroendoscopio flexible. Fíjense que yo este paciente, que el que le mostré al principio, que tiene el maxilar roto, que yo no sé si tiene lesión en el cuello, yo voy a ir explorando con esto y voy viendo la boca, la cavidad oral, voy a ver la hipofaringe, voy a ver el orificio glótico y voy a entrar a ver si hay lesión traqueal. Fíjese qué importante también en los traumatismos penetrantes o no penetrantes de cuello, que yo estoy suponiendo, digamos, una lesión traqueal. También en los pacientes quemados. Es muy importante para ver si la vía aérea justamente es quemada. ¿Está quemada o no está quemada? Y aquí vamos a ver entonces, fíjense cómo vamos viendo con el fibro flexible, el fibroendoscopio flexible, vamos a ver las cuerdas vocales, vemos que la integridad de las cuerdas vocales en esta simulación, también vamos a ver la tráquea, nosotros vemos la indemnidad de la tráquea, entonces no está totalmente sana, no hay ningún inconveniente. Voy a ver de las carinas, la división de las carinas, y cuando veo la división de las carinas, ahí ya dejo el tubo y voy retirando el fibroendoscopio. Y el paciente quedó con vía aérea permeable. Perfecto. Yo quisiera ahora, entonces, antes de ir finalizando, si pueden hacer la última pregunta. ¿Qué dispositivos están contraindicados en el trauma de cuello? La aniscopía, la videoaniscopía, la bujía, las máscaras laringias o la bujía y las máscaras laringias. Nos tomamos unos segundos para contestar. Muy bien, digamos, bujía y máscara laringia. Recuerden que todo, si yo tengo traumatismo, digamos, de cara o de cuello, digamos, puedo tener lesión de tráquea, con lo cual yo tengo que utilizar un método de visualización directa. En cambio, nunca puedo poner la bujía y las máscaras laringias. Perfecto. Cualquier duda o cualquier ampliación de este tema, mi mail es edgardo-menendez@yahoo.com.ar. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla.
Daniel, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos desde aquí, hermano país de México. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, Tecnoimagen, por el apoyo a la federación. Realmente su respaldo es muy importante para poder hacer este tipo de eventos. Y bueno, iniciamos con un tema interesante, el trauma craneoencefálico leve. Quiero comentarles que hay muchos estudios sobre moderado y severo. ¿Por qué? Porque es el que realmente abarca casi la mayoría de la mortalidad de los pacientes politraumatizados. Y es por eso que se ha avanzado tanto en técnicas quirúrgicas, diagnósticas, etcétera. Pero la gran mayoría de estos traumatismos son del tipo leve. Y el tipo leve es un verdadero reto diagnóstico. Y es lo que vamos a platicar. Definiciones, palabras más, palabras menos, según el autor que ustedes lean. Dice que el trauma craneoencefálico es una lesión debida al contacto, o también puede ser por aceleración y desaceleración. El politrauma es la principal causa de muerte en la población económicamente activa, hablando de menores de 45 años. Pero de los que fallecen, más del 50% tiene una lesión cerebral. Es ahí la importancia del trauma craneoencefálico. El llamado leve generalmente es benigno, pero tiene riesgo de secuelas graves a corto y a largo plazo. Y hay que tener consideraciones importantes en el abordaje del trauma craneoencefálico leve. ¿Por qué? Hay que identificar alguna emergencia neurológica inmediata, reconocimiento y manejo de secuelas neurológicas y prevenir lesiones cerebrales acumulativas y crónicas. Vean esto, aproximadamente 2.5 millones de personas cada año tienen un tipo de trauma craneoencefálico, pero la gran mayoría, el 90%, es de tipo leve. Y esto está subestimado, porque sabemos que muchos pacientes con trauma leve no acuden a atención médica. Es decir, lo más probable es que sea más del 90% de los pacientes con trauma craneoencefálico leve. Y la mayoría, un gran porcentaje, se debe a accidentes vehiculares. De este trauma craneoencefálico leve, 3% pueden tener un deterioro súbito. Y otra situación importante es que la incidencia y severidad difiere del tipo de población. Difiere si es hombre, si es mujer, difiere de la edad del paciente, difiere de los antecedentes que tenga el paciente y obviamente la cinemática del trauma que tenga el paciente. Desafortunadamente, no se le da la importancia que tiene el trauma craneoencefálico leve y la gran mayoría se egresan sin una evaluación completa. El que sea leve no quiere decir que no pueda desarrollar complicaciones potencialmente mortales. Esta gráfica seguramente la conocen, representa muy bien la medicina de urgencias y una de las tantas bellezas que nos da la medicina de urgencias es esto. Nosotros recibimos a los pacientes aquí cuando está iniciando la patología, donde la probabilidad de error es muy alta. Y la enfermedad se va manifestando poco a poco conforme va pasando el tiempo y obviamente a mayor manifestación clínica, más datos clínicos que tengamos del paciente paraclínicos, esto hace que la enfermedad se vaya manifestando más y por lo mismo la probabilidad de error va disminuyendo. Pero el reto de nosotros es el principio de la gráfica, donde tenemos muy pocos datos, una alta probabilidad de error, y es ahí donde yo tengo que detectar aquel trauma craneoencefálico leve que puede complicarse. La escala de coma de Glasgow, no se las voy a dar, todos la conocen, hay que evaluar visual, verbal y motor. Y hasta hoy, la última edición de Advanced Trauma Life Support, nos dice que esta es la escala que hay que utilizar para clasificar el trauma craneoencefálico. Y es así como la mayoría de nosotros lo hacemos. Y se clasifica en leve, moderado y severo. Leve de 13 a 15, moderado 9 a 12 y severo de 3 a 8. Y vamos a abordar el leve de 13 a 15. El problema de esta evaluación es que no considera la amnesia o la pérdida del conocimiento, que es un dato clínico muy importante para evaluar a estos pacientes. Se sugiere que además el trauma craneoencefálico leve lo subclasifiquemos en bajo riesgo, intermedio y alto. Si ustedes tienen un paciente con trauma craneoencefálico leve, clasifíquenlo además. Bajo riesgo, no hay pérdida del conocimiento ni amnesia postraumática.
está asintomático el paciente o tiene una discreta cefalea, que de hecho ustedes presionan el área y provocan dolor porque es un área de inflamación en el cuero cabelludo. Puede tener alguna herida o erosión en partes blandas, pero aún así, aunque es de bajo riesgo, el 0.4% puede tener una fractura y el 1.6% una complicación intracraneal, 1 de cada 6,000 casos. En el riesgo intermedio, aquí hay que poner atención. ¿A qué paciente lo voy a clasificar en riesgo intermedio? Aquel que haya tenido pérdida del conocimiento. La amnesia es un dato bien importante, la amnesia postraumática. Ahorita van a ver las estadísticas. Si tiene cefalea, pero va siendo progresiva, no es solamente a la palpación, que sea una cefalea holocraneana, que se acompañe de datos de cráneo hipertensivo, que tenga desorientación o alteraciones en la conducta y que tenga vómito. Si es menor de 2 años, si sospechamos que hubo ingesta de alcohol o de algún consumo de droga, datos clínicos de fractura de la base del cráneo, que tenga ragia, autorragia, algún hematoma a nivel periorbitario o a nivel retroauricular, crisis convulsivas, alteraciones de la coagulación. En el riesgo intermedio, vean, la incidencia de fractura ya se eleva hasta el 10% y seguimos hablando de trauma leve. En el riesgo elevado, sumen lo que hablamos ahorita del riesgo intermedio, más disminución o fluctuación del nivel de conciencia, que no se atribuye a alcohol o alguna droga, signos de focalidad neurológica y obviamente si hay una herida penetrante, pues ahí es más que obvio. Pero estos datos clínicos son muy importantes en la subclasificación. Vean la estadística, cómo va disminuyendo la buena recuperación del paciente según el riesgo que ustedes tengan. La gran mayoría en riesgo bajo se recupera, pero vean en riesgo alto, el 20% no se recupera, no tiene una buena recuperación. Y la incapacidad también se va incrementando según el riesgo. Y las defunciones, riesgo alto, 13.9%. Y reitero, seguimos hablando solamente de trauma craneoencefálico leve. De ahí la importancia de la evaluación. Y también la fractura se va incrementando según el riesgo que tenga el paciente y la necesidad de una intervención quirúrgica. ¿Qué datos clínicos voy a buscar en un paciente para sospechar o para decir este paciente tiene un riesgo alto? Bueno, normalmente los pacientes tienen cefalea o están confundidos o tienen visión borrosa o hay cambios en el comportamiento. Si presenta uno de estos, hay que prender ahí un foco amarillo porque nos está alertando de una probable complicación. Y esto es lo que les decía, este dato es bien importante, la amnesia. Si el paciente les llega neurológicamente íntegro, con un dolor leve, lo exploran y no encuentran algún dato de focalización, algún dato de alarma. Pero si les menciona que tuvo amnesia, vean, los pacientes que tienen una mala evolución, la mitad tuvo amnesia postraumática. Entonces, no solamente es la escala de Glasgow, hay que preguntar si hubo amnesia, porque es un dato importante y está descrito que es un dato a llamar la atención en aquellos pacientes que se pueden complicar. ¿Cómo voy a evaluar a mi paciente? Pues lo que hacemos siempre, lo que tenemos en el área de urgencias es que tenemos que decidir de inmediato y a veces sin paraclínicos. Y es ahí donde tenemos que hacer una revisión minuciosa. La exploración física, la historia clínica tiene una relevancia muy importante. Explorar obviamente el cuero cabelludo, buscar alguna lesión, el cráneo. Si bien clínicamente no voy a detectar fracturas, a menos que sean muy evidentes, pero sí palpar el cráneo y la evaluación neurológica. Aquí nuestra evaluación neurológica es muy importante, buscar datos de focalización, alguna paresia, alguna monoparesia, hemiparesia, paraparesia, algo que me diga que hay alguna lesión a nivel de cráneo o a nivel medular. Es lo que tengo que buscar. Signos meningios, porque la hemorragia subaracnoidea también me puede dar signos meningios, o síndrome de neurona motora superior. Esto es bien importante, buscar reflejos patológicos. El Babinski, todos los sucedáneos del Babinski, algún reflejo patológico que me diga que hay datos de síndrome de neurona motora superior, es lo que tengo que buscar en la exploración física. Y todo esto lo puedo hacer en cuestión de minutos. Si hay alguna lesión neurológica, hay que ver dónde puede estar la lesión.
Y esto pues no es más que anatomía. Si hay alteración en las funciones ejecutivas, motoras o del habla, ya sé que puede haber una lesión frontal, si en la memoria temporal, sensorial, parietal o visión occipital. Ya si hay un daño neurológico severo, ya estoy hablando a nivel de tallo. Esto no lo van a encontrar en el trauma craneoencefálico leve, pero ¿por qué se los menciono? Porque estos pacientes, como les decía, el 3% puede tener un deterioro súbito. El paciente está íntegro y súbitamente baja su función neurológica. Por eso hay que estar evaluando continuamente y ver si no empieza a presentar este tipo de manifestaciones clínicas que nos hablan de una lesión neurológica, dependiendo de la topografía que les acabo de mencionar. Importante, la escala de coma de Glasgow varía según la población. Es como les decía, a mayor edad, la escala de coma de Glasgow tiene mayor puntuación y tiene peor pronóstico. ¿Qué quiero decir? Que un paciente joven puede no tener una escala de coma de Glasgow tan baja, pero estar teniendo sí riesgo de complicación. El paciente con mayor edad, entre mayor edad tenga, va a manifestar más esta situación. Si hay antecedentes de coagulación o de alcoholismo que van de la mano, los pacientes con alcoholismo crónico, ya que ya tienen daño hepático, obviamente tienen alteraciones en la coagulación. Si hay alteraciones, es un dato de alarma también importante a considerar en los pacientes con trauma craneoencefálico leve. Y el diagnóstico, ¿cómo lo voy a diagnosticar? El diagnóstico es clínico. Como la mayoría de las patologías que abordamos, nuestros diagnósticos son clínicos. La tomografía y la resonancia son auxiliares diagnósticos, pero el diagnóstico es clínico totalmente, con evaluación neurológica, la cinemática de trauma, la historia clínica. Con eso yo hago mi diagnóstico de trauma craneoencefálico leve, moderado o severo. Eso es cómo se hace el diagnóstico. Me apoyo en una imagen, pero no voy a meter al tomógrafo a todo paciente que llegue con trauma de cráneo leve. Hay que saber discernir. Y más cuando trabajamos en un hospital público donde tenemos que verlo, no lo podemos dejar de lado, la cuestión de los recursos. No podemos meter al tomógrafo a todo paciente que acuda con trauma craneoencefálico leve. Si tiene datos de focalización, definitivamente tiene que entrar al tomógrafo porque la tomografía va a salir alterada en un 76%. Si no tiene datos de focalización, solo en un 2.2%. Vean, si hubo amnesia, más de la mitad va a tener una tomografía patológica, va a tener alguna lesión, va a tener alguna alteración. Entonces, es un dato importante para discernir a quién sí voy a tomarle una tomografía y a quién no. Y aunque si solamente le toman una radiografía normal, un porcentaje muy bajo puede tener una tomografía patológica o podemos tener un paciente que tiene una lesión severa y puede llegar a fallecer en un 0.3%. Pero para ser más específicos, ¿a quién le voy a tomar una tomografía con trauma? Bueno, aquellos con alto riesgo, que definitivamente se la tengo que tomar, es el que tenga disminución de su Glasgow. Llegó con un Glasgow de 15, pero se va deteriorando. Ese paciente hay que tomarle tomografía si es que no se la tomé al principio. Sospecha de fractura es obvio. Cualquier signo de fractura de base, como les decía, que encontremos hematomas, que me digan que puede tener una lesión de la base, que tenga emesis continua y le llamamos en proyectil, y que esté utilizando anticoagulantes o que tenga alteraciones en la coagulación. Ese es un riesgo alto. Ellos hay que tomarles tomografía. Los de riesgo intermedio, que haya existido pérdida de la conciencia, amnesia durante el trauma más de 30 minutos, no se acuerda, antes del trauma no se acuerda de 30 minutos por lo menos de qué fue lo que sucedió. Ese es un dato ahí de riesgo intermedio. Y obviamente la cinemática de la que todos hablamos y estudiamos continuamente, el tipo, cómo estuvo la cinemática para yo sospechar si puede haber una lesión severa. Aquel paciente que participó en un accidente donde falleció el conductor o falleció alguno de los acompañantes, ese es un dato que me puede hablar si el paciente está íntegro, pero son de los datos que sabemos que hay que tomar en consideración para saber si no tiene este paciente alguna lesión importante. El tratamiento,
Aquí, ¿cómo los voy a tratar? Estamos abordando el trauma craneoencefálico leve. Realmente estos pacientes lo que necesitan es observación y analgesia, si es que no hay ninguna lesión importante. Solamente el principal objetivo cuando estoy haciendo el tratamiento es prevenir lesiones cerebrales secundarias. Y más que prevenirlas, detectar a aquel paciente que pueda desarrollarlas con lo que ya platicamos. Ventilación y circulación es lo que hay que hacer en todos nuestros pacientes, y esto se refiere a mantener una presión arterial sistólica arriba de 100 milímetros de mercurio y una oximetría adecuada. Esto con la única intención que, como todos ustedes saben, mantener una PIC adecuada. Si yo mantengo una presión normal, voy a tener una presión intracraneal normal, voy a tener una presión de perfusión cerebral adecuada, y eso me va a evitar lesiones posteriores o lesiones secundarias. ¿Qué voy a hacer con el paciente con trauma de cráneo leve? Lo voy a dejar en observación. ¿A quién? Y observación se refiere a aproximadamente 8 horas. Sospecho de alguna lesión y no tengo tomógrafo, lo dejo a mi paciente en observación. Alguna tomografía anormal, obviamente ese paciente se tiene que hospitalizar, y una valoración de algún colega de otra disciplina. Heridas penetrantes de cráneo, pérdida de la conciencia, deterioro de conciencia, esos ya son más obvias del por qué tengo que dejar al paciente en observación. La cefalea moderada o severa o progresiva. El paciente bajo los efectos de alcohol o de alguna droga con trauma de cráneo, hay que dejarlo en observación, porque nos puede enmascarar algún cuadro o algún dato clínico importante. Obviamente los que tienen fractura, los que tienen fuga de líquido cefalorraquídeo, lesiones asociadas importantes. Aquel paciente que yo, cuando doy de alta a un paciente con trauma de cráneo leve, le doy datos de alarma, le explico qué puede suceder y qué estar pendiente, pero siempre debe haber una persona al lado del paciente que lo ayude a detectarlos, o en caso de un deterioro, que lo ayude a llevarlo a atención médica. Si vemos que el paciente no tiene una persona que pueda apoyarlo en esta situación, lo mejor es dejarlo en observación 8 horas a esos pacientes. Obviamente, si hay disminución del Glasgow y si a la exploración física encuentro alteraciones neurológicas, sobre todo datos de focalización o datos meningos. ¿A quién voy a dar de alta? Al que no encuentre ninguno de estos que acabo de comentar. Ese paciente lo puedo dar de alta con toda tranquilidad. No hay necesidad de meterlo al tomógrafo, pero sí proporcionar datos de alarma y darle seguimiento a ese paciente. Y bueno, ¿cuáles son los datos de alarma? Deterioro progresivo de la conciencia, signos de focalización neurológica, cefalea progresiva, emesis y crisis convulsivas. Y para concluir, aun cuando un paciente aparenta normalidad neurológica, se le debe advertir que evite actividades que puedan provocar una lesión craneoencefálica secundaria. Ejercicio, deportes de contacto y otras actividades de riesgo. Las siguientes 24 horas que el paciente no puede tener este tipo de actividades. Es parte de la evaluación o del seguimiento, aquel que estoy dando de alta. Y la reevaluación durante el seguimiento determinará el momento de retornar a las actividades normales o la necesidad de derivar a los servicios de rehabilitación o cognitivos. Bueno, si hay una pregunta, yo al final creo que vamos a tener la sesión. Por lo pronto, muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Excelente, Daniel, excelente, clarísimo lo que hemos hablado, de lo que es al lado. Sí, después que termine Carlos, que ya tendré que estar conectando y compartiendo la pantalla. Después de Carlos, de la exposición, que hablar sobre ultrasonido en pulmón, vamos a hacer las preguntas y vamos a integrar a los panelistas. Carlos, te escuchamos, bienvenido. Me pidieron a mí hablar sobre ultrasonido pulmonar. Es un tema que es largo, pero vamos a hacerlo bien directo para poder alcanzarlo a hacer justo en los 15 minutos que me pidieron. Así que ante cualquier duda pueden contactarme por Twitter. Ahí abajo está mi dirección, @Dr. Bastuardo, y cualquier duda las podemos comentar por ahí. Entonces, partamos. La evaluación inicial del pulmón siempre ha partido históricamente con el uso del estetoscopio, ¿ya? Eso es lo habitual. Cuando uno encuentra una duda, muchas veces pide una radiografía, y si la duda persiste,
seguimos con el escáner. Pero ya en los últimos 10 años esto ha cambiado bastante con el detenimiento de ultrasonido, donde cada vez hay equipos más portátiles y de hecho ya hay varios tipos de ultrasonido ultra portátil de bolsillo, con lo cual todos estos 3 pasos de ocultar al paciente, la radiografía y finalmente el escáner se pueden resumir entre, en vez de ocultar al paciente y tomar una radiografía, revisar el ultrasonido y después seguir con el escáner ante cualquier duda. Para partir entonces, 2 preguntas, si pueden poner la encuesta. La primera pregunta es como para saber en qué parada estamos todos nosotros con el ultrasonido pulmonar, es respecto a esta técnica, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta? ¿El ultrasonido es la herramienta ideal para diagnosticar neumotórax? ¿El ultrasonido pulmonar sirve para evaluar la tolerancia a fluidos? ¿El signo de la playa es patognomónico en neumotórax? ¿Y el transductor ideal es el lineal? Veamos ahí qué es lo que opinan. Entonces, la gran mayoría, el ultrasonido es la herramienta ideal para diagnosticar el neumotórax. Ya. Y en segundo lugar, la tolerancia a fluidos. Vamos entonces con la segunda pregunta. Esta imagen estática, ¿ya? ¿Qué patología es la que descarta? ¿Neumonía, un TEP, un neumotórax o una telectasia? Ya, descarto un neumotórax. Muy bien, vamos a revisar esas 2 preguntas al final de la clase. Entonces, como les contaba, en los últimos 10 años el ultrasonido pulmonar ha tenido un gran boom. Y esto es más que nada a la contribución científica de 2 personas, el doctor Volpicelli y el doctor Lichtenstein. Este último es el más conocido, donde tienen la gran mayoría de la evidencia de ultrasonido pulmonar. Este artículo acá es del año 2012 del Intensive Care Medicine y son recomendaciones basadas en la evidencia por un panel de expertos con respecto al uso del ultrasonido clínico pulmonar como primera modalidad diagnóstica en varias patologías. Y de esto mismo se puede desprender todas las indicaciones que tiene esto, ¿ya? Cada paciente que yo sospeche neumotórax, que es la principal, para buscar síndrome intersticial, que esto se refiere a la presencia de neumonias tanto bacterianas como virales, esto muy de moda últimamente por el COVID, buscar consolidaciones y buscar donada pleural. Así que estas son las indicaciones fundamentales del ultrasonido pulmonar. Vamos ahora a cómo hacer el examen. Lo primero es elegir el modo pulmonar en nuestro equipo, ¿ya? Si no tuviera modo pulmonar, tienen que buscar el modo que menos filtros de artefactos tengan, porque el ultrasonido pulmonar se basa más que nada en sacar distintos artefactos por la reverberancia acústica, y de esta forma uno interpreta estos artefactos para determinar qué es lo que está ocurriendo. No es que uno está viendo el pulmón, sino que está viendo solamente la pleura. Así que elijan siempre el modo pulmonar. Con respecto a los transductores, en verdad pueden ocupar cualquiera, ¿ya? La recomendación que les puedo hacer yo es que si quieren ver bien en detalle qué está ocurriendo con la pleura, como por ejemplo si es que hay un neumotórax o no, o por ejemplo si es que hay una consolidación subpleural y les queda la duda, lo ideal es ocupar el transductor lineal porque como tiene la más alta frecuencia permite ver la pleura muy en detalle. Ahora, si un paciente que está muy inestable y le están haciendo sobreacción pulmonar dentro del contexto de un RACH, por ejemplo, y vieron el corazón, o un paciente, por ejemplo, con edema pulmonar agudo, lo ideal es ocupar el transductor sectorial porque así ven el corazón y pasan inmediatamente al otro lado sin tener que cambiar de un transductor a otro. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo generalmente para todo ocupo el transductor curvilíneo, ¿ya? Más que nada porque su zona de contacto es tan larga que me permite abarcar grandes zonas del tórax rápidamente como para hacer una aproximación inicial, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para realizar el examen, lo más importante es la orientación y para esto nuestro transductor, como muestra acá la flecha, tiene que estar apuntando hacia la cabeza del paciente. De forma tal que vamos a tener hacia acá la cabeza en la pantalla del ecógrafo, hacia acá los pies y vamos a tener la línea pleural, costilla, 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 ¿ya? Y lo que vamos a hacer entonces es escanear, ¿ya?, todo el tórax buscando toda la superficie esta, ya que lo único que hacemos nosotros es buscar la superficie de la pleura y buscar alteración ahí por los artefactos. Entonces depende qué cosa vamos a ir a buscar, es donde vamos a poner nuestro transductor, ¿ya? Pero lo ideal es poder recorrer ambos pulmones, tanto por anterior como por lateral y posterior. Entonces, como les contaba, lo que vamos a hacer nosotros es interpretar distintos artefactos de imágenes, ¿ya? Porque nuevamente no estamos viendo el pulmón, y son 4 los patrones que vamos a ir a identificar. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero, el patrón normal, después vamos a ir intersticial, vamos a ir con el neumotórax y finalmente con derrame pleural.
El patrón normal entonces. El patrón normal es la imagen con la que uno parte siempre, nuevamente con el transductor con el punto hacia la cabeza del paciente. Y lo que vamos a ver va a ser costilla, costilla, como estamos viendo acá en el clip, ¿no es cierto? Una costilla acá, la otra acá, con su sombra acústica. La piel, subcutáneo, ¿no es cierto? Plano muscular. Y vamos a ver justo abajo esto, la pleura parietal, ya lo que se conoce como línea pleural. Es muy importante que la línea pleural siempre va bajo las costillas, para poder diferenciarlo con el enfisema subcutáneo, por ejemplo. Y hacia abajo vamos a ver reverberaciones de esta, que va a ser, como vemos acá y más abajo, que son imágenes en espejo de la línea pleural que están corriendo hacia abajo, lo que se conoce como líneas A. Y esto es producto que, como el pulmón está completamente aireado, ¿ya? El sonido rebota muy fácilmente con la pleura y vuelve al transductor. Como está tan cerca el transductor, produce un efecto de reverberancia y la pantalla, las ondas rebotan tantas veces entre el transductor y la pleura que finalmente estos distintos viajes el ecógrafo lo toma como si fuera un solo viaje, y lo que va a hacer es reproducir la pleura hacia abajo en espacio equidistante, lo que se conoce como líneas A. La tenemos ahí, ahí y después hacia abajo hasta el final de la pantalla. Como vemos ahí, después vemos ahí otra y va así. Entonces, cuando el pulmón está aireado y está normal y ambas pleuras se encuentran indemnes, vamos a ver siempre un patrón de líneas A. ¿Ya? Lo otro importante, como les decía, si las pleuras están indemnes, va a estar deslizándose una con la otra, y ese deslizamiento lo podemos ver acá también, ¿ya? Entonces, el patrón normal es la unión de dos cosas, ¿ya? Las líneas A con el deslizamiento pleural. Si tengo esas dos cosas, ese pulmón está normal. Y el ultrasonido es increíblemente eficaz en determinar esto, ¿ya? No tanto en las otras cosas. De hecho, la curva de aprendizaje para determinar esto es bastante corta, unos 10 estudios, no más que eso. Vamos ahora con el segundo patrón, el patrón intersticial. Aquí lo que ocurre es que el pulmón empieza ya a cambiar la densidad que hay dentro de los alvéolos. Ya no es aire, sino que empieza a haber algún tipo de fluido, que puede ser, por ejemplo, fluido secundario de infección, como pus, por ejemplo, en caso de las neumonias, o puede ser sangre en relación a una contusión pulmonar, o por ejemplo puede ser agua intersticial en contexto de edema pulmonar agudo, ¿ya? O de estrés. Entonces lo que va a ocurrir es que esta reverberancia ya no se va a producir, porque la pleura, al tener un poco más de agua o de mayor densidad, va a permitir que las ondas de sonido puedan atravesar la pleura hacia el tejido pulmonar ya. Entonces, de esta forma lo que vamos a ver van a ser pequeñas reverberancias, ya muy pequeñas, que va a empezar la onda de sonido a chocar entre medio del aumento de la densidad que hay, que puede ser agua, cualquier tipo de fluido, y va a producir lo que vemos acá, que se llaman líneas B, que son todas estas que vemos acá hacia abajo. Las líneas B son unas líneas que son verticales y que llegan hasta el final de la pantalla, y esto lo único que nos indica es que hay un aumento de la densidad del intersticio. Por lo tanto, las líneas B las podemos ver en varias patologías, en edema pulmonar, en neumonía, en distrés respiratorio, en fibrosis pulmonar. Lo importante de destacar acá es que, según la disposición de las líneas B y la clínica del paciente, uno puede inferir estas líneas B de cuál de estas patologías son, lo que ya lo hace un poquito más difícil, porque no es que uno ve algo y lo determina exactamente. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el patrón intersticial más típico del edema pulmonar, donde lo que vemos es que la línea pleural es bien fina y está muy nítida, ¿ya? Una de las cosas que nos distingue, además de la clínica, hablando solamente de ultrasonido, es que vamos a tener un ecocardio compatible, ¿no es cierto?, con función sistólica disminuida, una vena cava inferior pletórica, y además de eso, el patrón intersticial va a ser homogéneo en ambos pulmones, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la neumonía, que va a ser en el lado donde esté la infección, o el distrés, que va a ser parchado, igual como es la imagen del escáner. Después tenemos la neumonía, donde el patrón intersticial aquí va a ser focal, va a ser en un solo lado, y si se fijan bien, la línea pleural, en vez de ser fina, va a ser más abombada, incluso va a tener lesiones de sacabocado. Entonces esto ya nos indica que esta línea P que estamos viendo está en contexto de un proceso infeccioso o inflamatorio. Aquí tenemos otro ejemplo más, donde vemos ahí también, ¿no es cierto?, un abombamiento o sacabocado de la línea pleural con una gran línea B que va hacia abajo. Todas esas cosas nos permiten un poquito distinguir esto, pero también hay que verlo con la clínica, porque esto también se puede ver en contexto de neumonias virales, por ejemplo, o infartos pulmonares. Para la neumonía es muy importante que el examen lo hagamos con el paciente sentado, porque el gran porcentaje de estas se encuentra en los campos posterior inferiores. Entonces tenemos que tratar de sentar al paciente y buscar bien en las zonas laterales.
y posterior. Cuando hagamos esto, lo ideal es que el paciente esté con los brazos desde detrás de la cabeza para abrir la escápula y poder justo doblar esta parte acá del pulmón. Es súper importante que, si ustedes por ejemplo comparan el ultrasonido para el diagnóstico de neumonía versus la radiografía, es infinitamente superior, pero igual hay un 8% de neumonias que no las van a poder ver con ultrasonido y sí con radiografía, que son las justo en los lugares donde ustedes no pusieron el transductor, y además de eso las que están más profundos, las que no están en contacto con la pleura. Recuerden nuevamente que el ultrasonido pulmonar lo único que hace es ver hasta la pleura, y de ahí si es que hay alguna alteración en contacto con la pleura, uno puede ver el pulmón más hacia la profundidad. Vamos ahora con el neumotórax. Vamos a ver ahora por qué también lo pongo con signo de pregunta. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿No es cierto? Tenemos la costilla acá, la otra costilla al otro lado, ¿no es cierto? Para acá está la cabeza del paciente, para acá los pies. Y vemos acá la línea pleural, ¿no es cierto? No hay líneas B, vemos que hay líneas A, pero si se fijan bien, no hay deslizamiento pleural, ¿ya? No se ve el deslizamiento de la pleura parietal con la visceral. Así que algo raro pasa acá. El movimiento que vemos acá de las costillas es más que nada por el esfuerzo ventilatorio del paciente. Mucho más fácil si lo comparamos con el patrón normal, ¿no es cierto? Aquí la línea pleural está deslizando, en cambio acá no. ¿Y por qué se produce esto? Porque porque algunas veces, si tenemos neumotórax, lo que va a ocurrir es que se va a separar la pleura parietal de la visceral, y como se separan, ya no voy a estar viendo la pleura visceral deslizar sobre la parietal. Y como va a haber aire entre medio de las dos pleuras, voy a tener puras líneas A hacia abajo, por la reverberancia que les expliqué al principio del patrón normal. Pero como están separadas, no hay deslizamiento, entonces si yo veo un patrón, ¿ya?, donde hay líneas A sin deslizamiento pleural, lo hace sugerente neumotórax. ¿Y por qué es sugerente neumotórax? Porque hay varias cosas que también pueden dar lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo pesco el ultrasonido, me lo pongo en mí mismo, ¿no es cierto?, y aguanto la respiración, como no voy a estar ventilando mi pulmón, no va a haber deslizamiento de la pleura parietal con la pleura visceral, y voy a tener la misma imagen. Eso no significa que yo tenga un neumotórax y me tenga que poner un tubo pleural, ¿ya? También, por ejemplo, si el paciente con un tubo monobronquial, ese pulmón que no está ventilando va a mostrar lo mismo. Si el paciente tiene una bula en ese lugar, va a mostrar lo mismo también, al igual que si tuvo una neumonectomía o, por ejemplo, si tiene una gran atelectasia, ¿ya?, lo cual ocurre frecuentemente en los pacientes con COVID. Entonces el diagnóstico de neumotórax, solamente por decir que hay un patrón A sin deslizamiento pleural, lo hace bastante peligroso, ¿ya? Esto claramente es súper fácil si el paciente llega con una herida penetrante torácica. Sí, ahí sería. Si tiene enfisema subcutáneo también. Pero en pacientes médicos es más difícil porque tenemos todas estas otras causas, y sobre todo está intubado, que pueden estar ahí influyendo. Así que harto ojo con eso. Si queremos estar seguros si hay neumotórax o no, tenemos que ir a buscar este signo, ¿ya? Como vemos acá, tenemos las dos cosas, ¿no es cierto? Patrón A, pero acá hay deslizamiento pleural, en cambio acá nada. Entonces esto es lo que se conoce como punto pulmonar, y esto sí es patognomónico y es el signo con el que uno diagnostica el neumotórax, ¿ya? Todos las otras cosas que vimos solamente dicen si es que es más probable o no. Y aquí entonces tenemos un lugar donde, como vemos acá en el esquema, donde ambas pleuras están en contacto, por lo tanto deslizan, ¿no es cierto? Y al otro lado están separadas las pleuras, por lo tanto no hay contacto y no deslizan. Entonces el punto pulmonar es lo patognomónico de neumotórax. Una cosita aparte, por si me preguntan después, el modo M no tiene mucha utilidad en esto y era solamente una forma de registrarlo, así que yo les recomiendo no ocuparlo para hacer diagnóstico. Vamos ahora con el último punto, el patrón, el derrame pleural. Para hacerlo es bien parecido al FAST, ¿ya? Vamos a ir a hacer cortes coronales con el punto del transductor acá hacia la cabeza, y vamos a ver el riñón, el hígado, el vaso, según el lado que estemos, y nos vamos a fijar sobre el diafragma, ¿ya?, en el receso costofrénico de cada lado. La imagen normal entonces sería esto, ¿no es cierto? Tenemos el hígado acá, la cabeza nuevamente, porque el punto está hacia la cabeza del paciente, aquí está el punto de la pantalla, entonces tenemos cabeza a este lado, los pies para acá, el hígado, la columna lumbar, ¿no es cierto?, el diafragma está ahí, y hacia acá el pulmón. Se fijan, como tenemos el artefacto de espejo, ¿ya?, producido nuevamente por la reverberancia del sonido al pasar del hígado, chocar con el diafragma, ¿ya? Y como tenemos aire hacia arriba, el sonido no va a pasar por el pulmón que está limpio. Vamos a ver que la columna se borra, ¿no es cierto?, cada vez que se mete el artefacto en el espejo, como vemos acá. Ahora bien, cuando tenemos un derrame pleural,
como este espacio que está aireado ya no lo está así, sino que tiene algún contenido que es más denso, va a permitir que el sonido pueda atravesar del hígado hacia allá. Y entonces vamos a ver que, como hace una ventana acústica, la columna lumbar se continúa sobre el diafragma. Entonces esto nos indica que hay un ocupamiento de este lugar. Esto se conoce como el signo de la columna. Y aquí podemos ver entonces una imagen normal versus una con derrame, donde claramente, si uno se fija en la columna, es muy fácil de diagnosticarlo. Y un consejo que les puedo dar, un poquito más avanzado, es que siempre ocupen este signo para ver si es que el receso costofrénico está ocupado o no. Más que nada, porque podemos tener casos como este. Tenemos el riñón, ¿no es cierto?, el hígado, el diafragma, y si ustedes se fijan, uno se puede confundir pensando que esto es hígado también. Pero como tengo el diafragma y la columna sigue hacia cefálico, ¿ya? Esto no es ni imagen en espejo, ¿ya? Ni es algo normal, sino que esto es un tumor que tenía el paciente justo sobre el diafragma, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí que hay un contenido sólido, ¿no es cierto?, y que está continuando sobre el diafragma hacia el tórax, así que este receso está ocupado. Probablemente si no hubiera ocupado el signo de la columna se me habría pasado esto, así que siempre busquen el signo de la columna más que ver si es que hay algo anecoico o no sobre el diafragma. Entonces, para ir cerrando, vamos a discutir un poco las dos preguntas que he hecho al principio. Con respecto a la pregunta 1, el ultrasonido clínico pulmonar, ¿es correcto que sirve para evaluar la tolerancia a fluido? ¿Ya? Si yo a un paciente le estoy dando mucho volumen, ¿ya?, y se me está empezando a pasar la mano, antes de yo ir a auscultar los crépitos, ¿ya?, o ver si los yugulares se están ingurgitando o no, voy a empezar a ver líneas B, por la cantidad de volumen que hay, porque está empezando a tener ya un poquito más de edema intersticial. Ahora, el ultrasonido, claro que es una herramienta ideal para evaluar si el paciente tiene neumotórax, pero más que nada para descartarlo, ya que el diagnóstico de neumotórax con ultrasonido se hace un poquito más difícil porque uno no siempre logra encontrar el punto pulmonar, sobre todo si es que el neumotórax es muy pequeño. Así que ojo con eso. Y también la idea de esta pregunta era hacer el énfasis en que si ustedes ven ausencia de deslizamiento pleural, eso no significa que el paciente tenga un neumotórax, pueden haber otras causas, sobre todo en contexto no traumático, como son las que vimos anteriormente. Y con respecto a la pregunta 2, siempre que yo vea líneas B, significa, lo más importante de todo, significa que ambas pleuras están indemnes, ¿ya? Porque si yo tuviera, por ejemplo, un pulmón muy congestivo con un neumotórax, como separo una pleura de la otra, no voy a poder ver qué está ocurriendo desde la pleura parietal hacia distal, no voy a poder ver el pulmón, porque como tengo esta separación de aire, voy a ver solamente de la pleura parietal hacia arriba, ya no voy a poder ver de la pleura parietal hacia abajo. Entonces voy a ver siempre líneas A hacia abajo sin deslizamiento. Entonces con esta imagen fija, si yo veo líneas B, lo más seguro que tengo es que no hay neumotórax. Nuevamente, el ultrasonido pulmonar permite descartar el neumotórax de manera fácil, ¿ya?, ocupando estos tipos de signos o buscando solamente el deslizamiento. Diagnosticar neumotórax es un poquito más complejo. Y finalmente, muchas veces uno cuando habla de ultrasonido pulmonar menciona el protocolo Blue, es un poquito más enredado, ¿ya?, y aquí uno le tiene que repasar un par de veces como para poder hacerlo de manera más inconsciente. Pero más que nada lo que uno debería hacer siempre, como consejo, es que si mi probabilidad pretest es más elevada hacia neumonía, voy a buscar siempre, voy a evaluar el pulmón, ambos pulmones, por las dos caras y teniendo especial énfasis en ver hacia los campos posteriores, ¿ya? Si yo sospecho que es neumotórax, voy a buscar bien por anterior, ¿ya? Y si sospecho que es derrame pleural, voy a buscar con el paciente acostado por ambos flancos, ¿ya? Esto lo pueden buscar en otros lados, hay varios artículos y varias imágenes del protocolo Blue, y les recomiendo que echen una miradita para que tengan más claro qué cosa uno puede ir a buscar. Pero por el tiempo lo vamos a dejar para más adelante. Así que eso sería todo, y como les contaba, cualquier duda me pueden contactar por Twitter y ahí les puedo mandar más bibliografía o otro material si es que quieran. Así que muchas gracias. Vamos ahora con las preguntas, imagino. Muchas gracias, Carlos. Excelente, clarísimo. Realmente te felicito por la exposición. Bueno, ahora vamos en los próximos minutos. Daniel, por favor, conectate. Así, como se llama, en estos primeros minutos vamos a hacer, en primer lugar, vamos a responder preguntas de las 3 primeras clases. Darío, por favor. Bueno, cómo no. Voy a ir haciendo una pregunta a cada uno de los disertantes y vamos mechando. La primera para vos, Edgardo. Acá Martín de Argentina pregunta, ¿qué hay que tener en un protocolo especial a la hora de usar el laringoscopio en un paciente? Se refiere a si se utiliza barbijo quirúrgico o el equipo de protección completa.
Bueno, hoy en día por el tema de la pandemia nos ha enseñado que justamente tenemos que utilizar la máxima protección. Tenemos que usar un barbijo N95, antiparras, digamos, todos los elementos que sería el grado 3 de lo que nosotros llamamos de equipo de protección médico. Nosotros al principio utilizábamos las cajas que se han publicitado, que ustedes han visto, esas cajas de acrílico, pero realmente nosotros nos dificultaba la intubación, la visualización. Recuerden que justamente para intubar vamos a estar con máscaras, digamos, vamos a perder, digamos, la visión, vamos a tener reflejos y que realmente es muy importante el de estar cómodo. Pero el elemento de protección, y no solamente el que va a hacer el procedimiento, sino todo el equipo que va a estar trabajando. Perfecto. Para el doctor Tapia, Mainero de México, ¿considera realizar estudios de imágenes en pacientes pediátricos con trauma leve, ya que a veces no hay muchos datos clínicos? Lo que se menciona es aquellos que son menores de 2 años y tomar imagen. Después de esta edad es una evaluación integral, no nada más lo que haya sido el trauma. Es la evaluación integral, es decir, todos los datos clínicos y los síntomas que comentamos. Si alguno de estos datos me hace sospechar de que el paciente tiene alguna lesión estructural, sí, ahí hay que tomar imagen. Muchas gracias, Daniel. Para el doctor Basaure, Martín de Argentina dice: buen día, ¿qué ventajas puede tener la especificidad en el eco pulmonar versus la placa simple de tórax para diagnóstico de un neumotórax? Bueno, la principal ventaja es lo rápido que es, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, depende del lugar donde uno trabaje. Por ejemplo, en el hospital público donde estoy yo, que es uno de los más grandes de Chile, no cuento con rayos portátiles en la urgencia, ¿ya? Y si contáramos con eso, igual tampoco está en el reanimador y muchas veces hay que traerlo de un lugar a otro y eso demora. Versus que con ultrasonido tengo más sensibilidad y lo puedo ocupar inmediatamente, y además de eso lo puedo repetir la cantidad de veces que yo quiera, sobre todo si estoy con duda o quiero evolucionando, haciendo seguimiento del paciente. Entonces, bajo ese punto de vista, es mucho mejor en todo sentido. Claramente va a haber algunos ejemplos donde la radiografía va a ser un poquito más específica, ¿ya? Pero en el artículo que les envié, la recomendación de expertos que haga con nivel A, que la primera imagen, incluso para ver neumotórax pequeño, era el ultrasonido. Claramente ellos lo estaban comparando después con el escáner, que finalmente el escáner es el gold standard para neumotórax, ¿no? Ahora, en la práctica es muy común que uno vea el neumotórax primero en el ultrasonido que en la radiografía, ¿ya? Sobre todo en estos casos cuando llegan heridas penetrantes y uno tiene la duda si es que había algo o no y los deja un tiempo esperando, muchas veces el ultrasonido los pilla antes, ¿ya? Y por último, para comentar también, dentro de este mismo artículo también comentaba que, por ejemplo, la radiografía de tórax supine expiración prolongada, o sea, expiración máxima, tampoco tenía mucho rol versus la radiografía normal para buscar el neumotórax, así que también es importante eso, que lo hace más simple. Radiografía de tórax yo ocuparía el neumotórax solamente si que tengo la sospecha ya en un paciente donde clínicamente creo que tiene neumotórax y el ultrasonido me da un poco equívoco porque tenga enfisema subcutáneo o algún otro problema. Gracias, Carlos. Edgardo, para ti, pregunta acá Nicolás: ¿el uso de ketamina en el trauma de cráneo no provoca hipertensión endocraniana? No, digamos, el tema es, mire, el tema es el siguiente: la ketamina, yo les recomiendo un trabajo que se publicó hace 2 años, donde justamente en traumatismo de cráneo, en pacientes politraumatizados, se comparaba el etomidato, que es una droga muy estable hemodinámicamente, con la ketamina, y se observó que no había, digamos, inconvenientes. El tema es, acá tenemos que definir 2 grupos: si es un traumatismo de cráneo puro, realmente, o es un politrauma. Si es un politrauma, digamos, para el trauma y para lo sistémico, como también para el cerebro, lo peor es la hipotensión. Con lo cual, nosotros en pacientes que justamente están con un índice de shock mayor de 0,8 o que tienen normotensos, están hipotensos, es preferible hacerle ketamina. ¿Por qué? Porque de esa forma nos generamos hipotensión. En cambio, si hablo de un traumatismo de cráneo puro y que realmente
digamos, es un paciente que uno sospecha clínicamente que tiene una presión intracraniana elevada, sería la droga letomidato, en ese caso, en vez de la ketamina. Pero también hay un gran, digamos, mito que dicen que la ketamina no se puede utilizar justamente en politrauma por eso. Si yo tengo una sistólica de 90, digamos, y la ketamina aumenta la tensión arterial, bienvenido sea para el cerebro y para el organismo. Con lo cual, entonces, podemos decir que si yo tengo un traumatismo de cráneo, no sería la primera droga, sería, digamos, la elección, el letomidato. ¿Y por qué no digo la succinilcolina, perdón, el fentanilo, el midazolam, o no digo tampoco el propofol? Porque justamente bajar la presión arterial, hacer un efecto simpaticolítico y una hipotensión, sería justamente lo que más daña. Y esto lo hemos visto en los últimos 25 años con traumatismo de cráneo. El cerebro agudo, injuriado, digamos, obviamente que produce más lesiones y daños la hipotensión que la hipertensión. Gracias, Edgardo. Perfecto. Evelyn Milán pregunta para Daniel. La escala de Forest Score ¿es tan sensible y específica para la clasificación de las lesiones cerebrales comparada con la escala de Glasgow? Bueno, recordar que la escala de Forest es para paciente neurocrítico, aquel que está en coma. La escala de Glasgow evalúa desde el paciente que está íntegro, que está alerta, y la escala de Forest se hizo por aquellos pacientes que no tenían capacidad de expresión verbal, por ejemplo, los intubados. Y lo que esto evalúa es el paciente comatoso. Movimientos ocular, apertura ocular, los movimientos, la respiración, es decir, es paciente neurocrítico. Entonces, la escala de Glasgow es para todo paciente. Y cuando ya tengo un paciente neurocrítico, comatoso, ahí aplico la escala de Fogg. Y esta escala me permite evaluar la lesión o el daño tan importante que puede tener el paciente, y la mortalidad está asociada en forma lineal. Hay una correlación entre menos escala de Ford tenga el paciente, la mortalidad incrementa. Pero esa es la diferencia. No quiere decir que una sea mejor que otra, sino que la indicación de la de Ford es para el paciente neurocrítico, el paciente comatoso. Gracias, Daniel. Pregunta para Carlos Brenda. Dice, ¿hay un lugar anatómico específico para localizar nuestro traductor para buscar un patrón en el pulmón? Depende. Para neumotórax, si es grande, lo van a ver en cualquier lado. Mientras más grande, más lateral va a estar hacia los lados. Porque acuérdense que cuando yo sospecho un neumotórax, si tengo el paciente en decúbito, el aire va a ir hacia las partes más anteriores del tórax. Entonces, según la conformación del tórax del paciente, tienen que poner el transductor en el lugar que sea más alto, ¿ya? Visto el paciente desde el lado. Eso para el neumotórax. Si el neumotórax es muy grande, va a ir ocupando cada vez de los espacios superiores, cada vez va a ir más hacia los inferiores. Entonces van a ver el neumotórax mucho más por un plano coronal, ¿ya? Como llegando a línea axilar media, posterior incluso, si es que fuera muy grande. Para derrame pleural, como el líquido se acumula hacia las bases, lo ideal es que con el paciente en decúbito poner el transductor igual en la misma zona donde ven el FAST para ir a mirar hacia, cambiar el ángulo de insonación hacia la columna, ¿no es cierto? Subir hacia cefálico, y por los recesos costofrénicos, en ese lugar deberían buscar el derrame. Mientras más grande el derrame, con el paciente acostado va a ir cada vez más hacia ventral, ¿no es cierto? Más hacia arriba, ¿no es cierto? Y más hacia la cabeza, más hacia cefálico. Y para neumonía, lo más importante de todo es que tienen que buscar siempre, como lo mostré en el video, en los campos posteriores, porque la gran mayoría de las neumonias se encuentran en las zonas posteriores. Entonces, si ustedes no buscan ahí, van a pasar de largo la neumonía. Es importante que la desventaja que tendría el ultrasonido en todas estas cosas es que yo voy a ver cualquier alteración donde yo ponga mi transductor, versus la radiografía y el escáner, que pueden ver el pulmón por todas sus caras, ¿ya? Entonces es muy importante que para yo tener una buena sensibilidad, especificidad, un buen rendimiento de esta técnica, tengo que barrer el pulmón completamente de arriba a abajo, por lateral, por posterior. Es como si yo estuviera haciendo un escáner, pero con el ultrasonido. Gracias, Carlos. Pregunta para Edgardo. Si no cuenta en el servicio con métodos de visualización directa, ¿estaría indicada la cricotomía? ¿Y en caso de un paciente con sospecha de trauma de vía aérea? En sospecha de trauma de vía aérea. Miren, el tema sería el siguiente. Pienso que la pregunta tiene que ver con el caso clínico que yo presenté, ¿sí? Es correcto.
Con lo cual, mire, si yo no actualizo, no tengo visualización directa, lo que voy a hacer es, al paciente ese no lo voy a paralizar, le voy a hacer una sedación que puede ser ketamina, 0,2, 0,3, 0,5 miligramos kilo, donde le voy a hacer, digamos, una disociación de ese paciente, o le voy a utilizar, digamos, ketofol, digamos, en aquello que voy a hacer, digamos, la mitad de la dosis de propofol y la mitad de la dosis de ketamina, donde no lo voy a paralizar para que siga con movimientos respiratorios, y con un laringoscopio común voy a mirar directamente. Si realmente miro y realmente veo que no hay lesiones, que solamente este paciente tenía la lengua y el maxilar roto, pero la boca, la hipofaringe, miro el orificio glótico, hago lo que se llama una intubación vigil sin parálisis, y veo que realmente está todo indemne, ahí tengo que tomar mi experiencia para decidir que lo voy a intubar o no lo voy a intubar. Esto lo hicimos durante años en este tipo de pacientes, le hacíamos una sedación leve, donde no tenemos que pasarnos ni el propofol más de 1 miligramo kilo, ni la ketamina más de 1 miligramo kilo, porque puede generar eso, digamos, paro respiratorio, y sin bloqueantes voy a mirar despacio la vía aérea. Si no encuentro absoluta y está impecable, y según mi experiencia lo voy a hacer. Si realmente tengo la duda, veo algún tipo de lesión al orificio glótico, o tengo enfisema subcutáneo en el cuello y pienso que es una lesión, voy a tener que hacer, digamos, una vía aérea, una cricotomía, o tendría que llamar al cirujano, en este caso si me da tiempo el paciente, para evaluar según, digamos, lo que yo supongo donde está la lesión del trauma de tráquea, hacer una crico o hacer una traqueotomía. Gracias, Edgardo. Para Daniel, en deportes de contacto como el rugby, como el fútbol, luego un TEC leve y sigue jugando, ¿qué opinaría con respecto a esto? Le digo, lo comentábamos ahí, dan los datos de alarma al paciente, estamos hablando del leve. Se dan datos de alarma al paciente y se le pide que las siguientes 24 horas evite cualquier deporte de contacto. Por el tipo de deporte que aquí comentan, es un paciente joven, ¿no? Un rugby definitivamente es un paciente joven. Nada más le piden 24 horas de reposo parcial, es decir, no este tipo de actividades, nada más de su observación donde se pueden aparecer los datos de alarma. Pero si sigue jugando, quiere decir que neurológicamente está íntegro ese paciente, ¿no? Difícilmente va a haber algún deterioro. Gracias, Daniel. Carlos, acá Luis pregunta con respecto al tema si el hecho de evaluar el estado físico y ante la comparación del ultrasonido en el diagnóstico de neumotórax comparado con la placa, ¿no sería mejor realizar la placa de tórax? ¿Cómo, perdón? Sí, acá preguntan evaluando o teniendo en cuenta el examen físico antes de hacer un ultrasonido en el diagnóstico de neumotórax, ¿no correspondería hacer el diagnóstico a través del interrogatorio, el examen físico y una placa convencional? Lo que pasa es que el problema es que si el neumotórax es pequeño no lo van a ver con la radiografía y lo van a ver antes con el ultrasonido. Entonces, ¿para qué dejarlo con ¿Para qué realizar un examen que igual si tengo ultrasonido al lado tiene mejor sensibilidad y especificidad? Entonces no tiene mucho sentido ocuparlo. Ahora, distinto sería si por ejemplo un paciente politrauma está estable y yo encuentro que por algún otro motivo va a necesitar un escáner. Ahí no tiene sentido tanto hacerle el ultrasonido porque el escáner me va a dar toda la información que necesito. Versus la radiografía encuentro que no tiene tanto. De hecho, si uno trabajara en un lugar donde los estudios pudiera dejarlo registrado en el registro clínico del paciente, las imágenes, todo, con la pura radiografía se está todo el mundo, o sea, con la pura ecografía, se está todo el mundo al tanto de cómo realizar la técnica, podrían quedar solamente con ese tipo de imágenes para neumotórax. Gracias, Carlos. Edgardo, acá Anaís López de Perú pregunta, ante un edema de glotis, en el momento de la intubación, ¿qué tipo de tubo utilizaríamos y qué otras opciones tenemos? Bueno, es una buena pregunta. Cuando uno tiene, en vía aérea uno define dos tipos de vía aérea, la dinámica y la estática. La estática es aquel paciente donde la vía aérea no se va a modificar en los próximos minutos. Un paciente con EPOC, un paciente con, digamos, insuficiencia cardíaca, un COVID,
paciente con neumonía secundaria COVID. En cambio, la que se llama dinámica es aquella que rápidamente, como el angioedema o el edema de glotis. Con lo cual, uno lo que aconseja es, como dije anteriormente, hacer una intubación vigil, es decir, darle sí el sedante, digamos la ketamina, el etomidato, el propofol, que ustedes utilicen, no paralizarlo y hacer la laringoscopía. Y ahí ver qué es lo que presenta. Si yo miro el orificio glótico y el orificio glótico veo que está muy pequeño y yo calculé un tubo 8, siempre tengo que tener preparado, y es un buen consejo, en la mesa de vía aérea un tubo 6. Siempre es mandatorio tener un tubo 6. ¿Por qué? Por estas situaciones. Entonces yo voy a tratar de ver el tubo 6. Si realmente está muy finita y está muy edematizada la glotis, puedo utilizar una bujía que es más finita, que puede entrar visualizándolo correctamente y luego deslizar el tubo. Pero acuérdense, cuando coloquen el tubo por la bujía, tiene que ser un tubo 6 o 6,5, siempre hablando en los adultos. Con lo cual, entonces, si uno va a ver un edema de glotis, no paralicen al paciente, porque no saben qué estructura van a encontrar. Miren, y una vez que miren con la laringoscopía o el video de laringoscopio, ahí tomen la decisión. Siempre tengan el tubo 6, 6,5, para justamente esta circunstancia y preparada la bujía. Gracias, Edgardo. Siguiente pregunta para Daniel. ¿Cuántas horas de observación recomendarías para un paciente que ha presentado un TEC leve? Marcelo. En promedio son 8 horas, pero recordar, no todo es absoluto. Recuerden que siempre trabajamos con probabilidades. Si el paciente está neurológicamente íntegro, la cinemática del trauma no me habla de una probable severidad, de alta severidad. Es diferente a aquel paciente que está sintomático, que clínicamente yo detecto alguna situación. Les digo, en promedio son 8 horas, pero no tomarlo así como absoluto. Hay que integrar toda la información para saber a qué paciente voy a egresar. Pero a pregunta expresa, 8 horas. Gracias, Daniel. Carlos, ver la pregunta, ¿hay alguna otra patología que podría dar punto pulmonar sin neumotórax? Sí, existe. Ya, hay un reporte de caso y después yo estoy averiguando, pero nadie me pudo contestar bien. Supuestamente, si yo tengo justo un lugar donde parte una bula, ya puedo ver lo mismo, ya, porque voy a tener justo el lugar donde déjame poner la imagen. Claro. Si te parece, mientras que va, ahí está la mano. Está. Perfecto. Entonces, claro, por ejemplo, imagínense que aquí en vez de neumotórax sea la bula en este lado, ¿no? Entonces voy a tener, claro, justo el lugar donde desliza y después donde está la bula voy a tener lo mismo. ¿Ya? Perfecto. La parte donde no va a deslizar. Entonces puede producir ese problema. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Si les parece, vamos a ir ingresando ahora a los panelistas. Sí, te escucho. Sí, no, vamos a ingresando a los panelistas. Carlos, bienvenido. Orellana, ¿estás por ahí? Hola, buenos Honorio. días. Luis Honorio, ¿estás por ahí? Luis. Y Nelson Laica. Y Nelson, por favor, conéctense, así los integramos a la mesa de discusión. Y los saludamos también, ¿no? Están por ahí sin video, ¿puede ser? A ver. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Ahí, muy bien, gracias. Desde Ecuador. Excelente las conferencias. Vale. Bien. Vamos haciendo algunas preguntas también que hay acá con respecto a esto. Empezamos, si se me permite, con Carlos Orellano. ¿Podemos utilizar el ultrasonido para hacer diagnóstico de neumonía? Sí, es una de las herramientas diagnósticas que tenemos para poder hacer el diagnóstico de neumonía. Hay que recordar que como lo dijo Carlos, en el casi arriba del 90% de las neumonías las podemos encontrar en la parte posterior, y es donde si tenemos la duda o tenemos la sospecha clínica, podemos utilizar, generalmente hay un punto que se llama el punto PLAPS,
que es la prolongación de la línea axilar posterior alrededor entre la 10ª y la 12ª costilla de ambos lados, y ahí podemos encontrar principalmente dos patrones. Puede ser una consolidación de no translobar y otra que se llama la translobar, en la cual en la no translobar vamos a encontrar un signo que le han llamado fractal, en la que nosotros podemos determinar, debido a que hay una confluencia de tejido consolidado y tejido que tiene tejido normal, entonces vamos a encontrar áreas que son de bordes irregulares, que solo para que hagan una idea, hace una imagen como si fuera una cascada, pero con los bordes no regulares. Entonces eso es una de las características que podemos tener en la que se ha llamado las no translobares, y en las que son translobares lo que vamos a encontrar básicamente es un patrón de consolidación de hepatización. Entonces es una forma muy clara de determinar si podemos encontrar o no un patrón de consolidación, y que nos va a dar casi arriba del 90% el diagnóstico de poder hacer encontrar una neumonía, y ya poder hacer los estudios subsiguientes que ustedes correlacionados obviamente con la clínica que tenga el paciente. Muchas gracias, Carlos, te agradezco. Nelson, con respecto a los cambios en la evaluación o la interpretación de la columna cervical, ¿ha cambiado el concepto de la inmovilización cervical por restricción? Sí, como está indicado, nosotros tenemos que manejar justamente este último concepto que tú estás mencionando. Hoy por hoy, lo que teníamos antes de que a todo paciente le hacíamos una placa lateral de columna cervical, pues ahora lo pensamos bien, porque tenemos que valorar el tiempo para manejar un paciente en sala de emergencia, y muchas de las veces nosotros podemos hacer placas laterales de columna cervical en donde no encontramos nada aparentemente, es decir, aparentemente no hay lesión, pero eso no descarta de que efectivamente exista algún problema. Muy bien, Darío. Fíjate algunas de las preguntas, vamos a ir intercalando preguntas del público, de los alumnos, de los asistentes, hacia los panelistas, hacia todos los que estamos presentes acá. Por favor, Darío. Así que yo le quería hacer una pregunta a Carlos Basaure. La pregunta es si para la resucitación inicial del trauma, ¿ustedes están utilizando protocolo con ultrasonido, guiado por ultrasonido? Sí. Tanto en trauma como en paciente que llegue, ¿ya? Cualquier paciente en shock, lo ideal es partir con ultrasonido. Más que nada, en trauma es de perogrullo, ¿no es cierto? Pero en el resto de los shock, más que nada por las sorpresas que hay pacientes siempre que pueden tener un shock obstructivo mezclado con otra cosa. Típico, no sé, por ejemplo ahora con COVID, paciente que llegue saturando, choqueado, puede ser claramente hipóxico por la neumonía COVID en sí, pero también puede estar tepeado, y ahí claramente puede tener un TEP. Entonces claramente el ultrasonido va a determinar una conducta completamente distinta de un paciente que está hipoxémico solamente, de un paciente que está hipoxémico con un shock obstructivo. O por ejemplo, pacientes que están en ventilación con PIB muy altos y hacen neumotórax también. No es que está desaturando y hipotensándose porque está cada vez más hipoxémico, sino que es porque está con neumotórax. Entonces, claramente, por lo menos todos los servicios de urgencia de nuestro país que cuentan con ecógrafo en la urgencia y con especialistas en medicina de urgencia, realizan la aproximación inicial, sobre todo en trauma, que ya es un estándar, con ultrasonido. Perfecto. ¿Sí, alguna pregunta tenés? Sí. ¿Del público? Sí, por favor. Sí, Edgardo, esta es para ti también. ¿Cómo hago el manejo de trauma de la vía aérea en el prehospitalario? Bueno, es una buena pregunta. Yo le voy a unir un poco. Paula, Dorado. Bárbaro, es una buena pregunta.
Depende del trauma, como dijimos anteriormente. Si yo tengo tenemos que ver el paciente que yo me encuentro. Obviamente que la vía aérea cambia en lo que es el prehospitalario porque yo estoy en un ambiente hostil, en un ambiente donde no voy a tener la luz adecuada, estoy incómodo, es decir, y tengo que tener habilidades y destrezas particulares. Pero justamente había toda una discusión en el prehospitalario de los pacientes, por ejemplo, con traumatismo de cráneo, donde decían, ¿qué hacemos? Digamos, ¿hacemos la vía aérea avanzada, digamos, en el lugar, en la escena, o lo trasladamos con oxígeno? Y hay trabajos, esto es muy interesante porque todavía la bibliografía y los datos son muy contradictorios. Algunos dicen que mejoraban si uno lo llevaba lo antes posible con una vía aérea básica, es decir, por ejemplo, si no tenía fractura de cráneo, base de cráneo, puede usar la nasofaringia o una máscara, digamos, con reservorio, o directamente una máscara bolsa, de llevarlo, cargarlo y llevarlo antes y hacer la vía aérea en la unidad de emergencia. Y hay otros trabajos que dicen que el deterioro de la hipoxemia que genera la demora de una vía aérea avanzada en el prehospitalario. Por ejemplo, hay cosas interesantes porque de pronto a lo mejor soluxando la mandíbula, haciendo oído externón, colocando una cánula nasal o máscara con reservorio, el paciente puede perfectamente levantarse y llevarse y después en el hospital, en la unidad de emergencia, puede hacer la vía definitiva. Esos trabajos que decían que andaba mejor. Otro trabajo, digamos, que el paciente se ponía en el prehospitalario a hacer en este tipo de pacientes la vía era avanzada y tenía complicaciones. Hipotensión, hipoxemia, no podían intubar. Con lo cual, hoy en día lo que se tiene que pensar es empezar de lo básico. Es decir, el suluxar la mandíbula, el de colocar la cánula nasal, nasofaringia solamente si no hay traumatismo de cráneo ni de base de cráneo para colocarla, y el de utilizar máscara bolsa, que podemos colocar la PIP o máscara de CPAP y trasladarlo. Si yo en el escenario veo que la prioridad, porque si no me quedo sin paciente, es hacer una vía avanzada, yo tengo que pensar en hacer una intubación. Si el paciente, voy a repetir, está contraindicado utilizar máscara laringia, que podría ser una buena solución, está contraindicado si yo tengo de cara o de cuello el trauma, como dije anteriormente. Los métodos a ciega que dijimos, tanto la máscara laringia como la bujía, están contraindicadas en lo que vos tenés justamente lesiones traumáticas en cara o en cuello. Entonces, depende mucho de la experiencia y también quién trabaja en prehospitalario. Sabemos muy bien que el entrenamiento difiere de los países. Por ejemplo, en México y en Chile, en el prehospitalario lo manejan técnicos de emergencias. En Argentina nosotros tenemos, digamos, el sistema germano-francés, con siempre hay un médico en la ambulancia, y justamente el entrenamiento. Es una discusión que todavía no se sabe, pero depende del entrenamiento y la capacidad del médico o el asistente que va. Y del paciente. Hay pacientes que lo podés, suluxando la mandíbula, colocándolo en la máscara, solamente con oxígeno, llevarla rápidamente, porque tenés 5 o 6 minutos de traslado, y otros vas a tener un traslado, el tiempo muy prolongado, que vas a tener que hacer una vía definitiva. Gracias, Edgardo. Pregunta para Daniel. Respecto a los TEC leve, los pacientes que son dados de alta y van a su casa con pautas alarmas, ¿qué hay de cierto en hacer la realización de vigilar el sueño y evitar que se duerman de inmediato por mucho tiempo? No, digo, fue un mito por mucho tiempo que desafortunadamente todavía se tiene arraigado en algunos lugares. No hay una solución. O sea, si hay una buena evaluación clínica, una buena evaluación que me descarta cualquier lesión intracraneal importante, no hay necesidad de decirle a la mamá que no se duerma el niño o al que haya tenido el trauma. Yo hago mi exploración, yo hago una evaluación correcta y no hay relación de que si se duerme o no. Esto se pensaba porque si había alguna lesión importante, se pudiera confundir con el deterioro del estado de alerta. Por eso se pensaba. Pero si hago una evaluación correcta, no hay necesidad de tener esta medida. A veces llegan 2, 3 AM y dicen tiene mucho sueño, pues es obvio, ¿no? Gracias, Daniel. Para Carlos, ¿cuál es la utilidad real del ultrasonido en trauma? No entiendo la utilidad real. Sí, la utilidad del ultrasonido extendido en trauma. O sea,
cualquier paciente que no, si me llega un paciente con trauma con tos abdominal en shock, claramente no puedo ir a SCAN, no tengo cómo saber cuál es la causa del shock, y el ultrasonido es la opción que me queda versus hacer un procedimiento invasivo que es la punción peritoneal diagnóstica. Entonces yo creo que con eso se respondería la pregunta. Imagino se refiere a eso. Bien, perfecto. Sí, yo quiero agregar algo, y a lo mejor también lo puede agregar Carlos Orellana o Nelson Lanca. Yo creo, así como decíamos en el módulo anterior, que a mí me ha cambiado 100% la reanimación en la RCP utilizando el ultrasonido. Yo pienso que en el trauma hay un antes y un después del ultrasonido, porque realmente nosotros que hemos vivido, los que somos un poco más grandes, la incorporación del EcoFast ha permitido tomar conductas importantes. Si el paciente tenía sangre en el abdomen, directamente lo llevábamos a quirófano y lo explorábamos. Es decir que hoy en día, digamos, una persona, un médico de emergencias que trabaja en un servicio de emergencias, debería tener un ultrasonido, digamos, como el estetoscopio, como lo mostró muy bien una diapositiva Carlos. Yo pienso que justamente la evaluación inicial de lo que nosotros llamamos el ATLS y lo que hemos hecho el ATLS, sabemos que el ABCDE hoy se tiene que hacer, digamos, el examen, la exploración de la cabeza a los pies con el ecógrafo. Y nos da muchísima información justamente de lo que nosotros tenemos. Y que también tendría que estar incorporado también el prehospitalario, porque sepamos que el prehospitalario y el hospitalario es una, digamos, una actividad continua, es una evaluación continua y un tratamiento continuo, si no podemos hacer una diferencia, con lo cual también es de ultísima, digamos, utilidad tener ultrasonido para el trauma y para otras patologías, pero para el trauma también el prehospitalario. ¿Cuál es tu opinión, Carlos Orellana? Te escuchamos. Bueno, igual el ultrasonido es básico. Hay varios estudios que hablan de su utilidad en el prehospitalario. Ya es de rigor en aquellos sistemas que lo puedan tener, pues poder utilizar de estos dispositivos que son portátiles y que permiten a personal entrenado pues, tomar decisiones basadas en hallazgos ultrasonográficos y que tienen bajo los estudios que están ya y que están saliendo, pues bastante sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, voy a tomar el caso de lo que tú conversaste, la vía aérea. Entonces, a un paciente que llega como el que tú mostraste, pues no solo podemos ver la vía aérea superior, podemos ver si el paciente tiene un neumotórax, podemos examinar, como decía Carlos, también la parte cardíaca, ver qué tan depletado de volumen está. Entonces son situaciones que nos pueden, a través de este dispositivo, de esta herramienta, pues darnos mucha información y guiar nuestras decisiones. Bien. Sí, acá tengo otra pregunta que veo acá que mandó María Marta Fusco, que dice, frente a una vía aérea que se definió como dificultosa, la indicación de fibrobroncoscopía en pacientes despiertos y anestesia atópica, opción que no estaba dentro de la votación. Ella lo que estaba diciendo que podría ser perfecto, un poco resolviendo el caso, poniendo su opinión del caso clínico que hemos hablado, que yo he presentado de la vía aérea. Sí, es perfecto, es digamos la correcta opción sería el paciente despierto en el sentido no paralizado, porque uno para hacer una fibrobroncoscopía tiene que hacer una leve sedación, como le dije, una leve sedación endovenosa con agentes como la ketamina, el propofol, el etomidato, o digamos hacer anestesia atópica. Generalmente, digamos, lo que va a definir si realmente el diagnóstico y el tratamiento de la lesión justamente de la tráquea va a ser la fibroendoscopía. Y siempre en ese caso, si tenemos la posibilidad de tener un cirujano de tórax o un cirujano de trauma que nos ayude. Acá me están aportando otra pregunta que yo estoy viendo acá, que dicen por qué yo, digamos, planteé el tema del por punción.
Con respecto a la cricotomía por punción, si uno tiene experiencia, usala. Realmente todo lo que tenemos experiencia la tenemos que utilizar. El tema es que es mucho más para los médicos de emergencias. Nosotros tenemos, y esto lo refiere y les invito a ver el tercer registro americano, australiano y canadiense, que se llama el NIR 3, que registra toda la vía aérea, que tiene más de 7.000 casos, solamente requirió en cricotomía el 0,4% de todas las vías aéreas. Con lo cual, realmente cualquiera de nosotros que tengamos mucho entrenamiento, vamos a tener una cricotomía una vez por año o cada 2 años. Con lo cual, es mucho más segura el de hacerla y más rápida, sin entrenamiento de hacer por punción, el tema de hacer, digamos, la quirúrgica. Nosotros lo que le enseñamos justamente a los residentes y a veces a los paramédicos es utilizar la quirúrgica. Con respecto a la cricotomía, digamos, hay trabajos, hay metaanálisis que comparan por punción y por quirúrgica y dicen que justamente ha tenido leve beneficio el de hacer la quirúrgica, justamente hablando no en el personal entrenado, no un cirujano de tórax, un cirujano, digamos, un otorrinolaringólogo. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver que si tenemos del grupo. Sí, para Carlos. Para Carlos, desde la experiencia en paciente politraumatizado, ¿cuánto tiempo se tarda en la realización del protocolo RUSH para identificar la causa del shock hipovolémico? Ahora, ojo, en paciente politraumatizado no tiene sentido hacer un RACH, conviene mucho más hacer un FAST. Y un FAST bien hecho y demorándose harto, demora unos 5 minutos. ¿Ya? En realizarlo, porque acuérdense que en el FAST, apenas me sale una ventana positiva, se acabó el examen. Entonces, si por ejemplo estoy tramo con tos abdominal, que es la indicación perentoria, parto con Morrison y encuentro líquido positivo ahí, se acabó el examen. Es FAST positivo, paciente inestable, va a pabellón. Y se acabó. Entonces, puede durar muy poco y si uno hace todas las ventanas, incluido después ver sursifoído, buscar tórax, derrame pleural dentro del FAST extendido que va a haber estas causas pulmonares de choque hipovolémico, puede demorar, peor de los casos, unos 5 minutos, pero es bastante corto. Gracias, Carlos. Daniel, pregunta acá, Gonzalo, en caso de hacer una tomografía en el trauma de cráneo, inicialmente en la primera, al ingreso, perdón, Dani, ¿es necesario repetirlas antes del alta si no ha habido cambios al examen neurológico? No hay necesidad. Sí, fue un TC leve, desde el principio está íntegro neurológicamente, no hay cambios, no hay necesidad. Sí, dar datos de alarma, pero no es necesario regresarlo. Muchas gracias. Edgardo. Sí, estoy leyendo algunas de las preguntas. A ver, un segundito. Sí, yo mientras una para Nelson Laica. Nelson, ¿podrías enumerar los métodos de manejo en la vía aérea? Ahí sí. Me parece que se cortó. Sí, de Edgardo. ¿Qué me la pregunta? Decime, repetila por favor. Perdón. Sí. Estaba sin el audio. Sí, preguntan acá también las indicaciones de la vía aérea definitiva, Nelson. Sí. Para vía aérea definitiva, nosotros por ejemplo, consideramos si es que el paciente necesita, ¿no es cierto?, protección de vía aérea o necesita ventilación y oxigenación. La protección de vía aérea, nosotros, por ejemplo, pues de arriba para abajo, vamos a ver si un paciente está con trauma maxilofacial, nosotros intubamos para proteger, ¿no es cierto?, para evitar de que pronto el paciente pueda aspirar secreciones, aspirar sangre, aspirar alimentos. En trauma de cuello va a estar indicado, pues, porque puede haber lesión laringea, lesión de tráquea, ¿no es cierto? Puede haber nosotros
también podemos ver un paciente quemado. Un paciente quemado, pues es una indicación protectiva de la vía aérea. Un paciente con Glasgow, qué sé yo, de 12, rápidamente puede deteriorarse y caer en estado de, como es de Glasgow menor de 8, que puede ser lapidario para el paciente si consideramos el avance rápido, ¿no es cierto?, del edema y todas las lesiones que me puede dar la quemadura. Igual el trauma cervical, un paciente con deterioro, ¿no es cierto?, de su estado neurológico, paciente somnoliento, paciente ya que está estuporoso, vamos a considerar ya una intubación de protección. Pero pacientes, ¿no es cierto?, que necesitan ventilación y oxigenación, por ejemplo, pacientes que ya están con insuficiencia de la vía respiratoria. Ya se evidencia paciente con, qué sé yo, se evidencia con hipoxemia, en el peor de los casos cianóticos, definitivamente es una indicación de intubación. El paciente que empieza, se lo ve en el tórax y empieza a utilizar músculos accesorios, evidentemente son indicaciones de manejo de vía aérea. El deterioro neurológico evidente, ¿no es cierto? Y todos conocemos que está indicado intubar a un paciente con Glasgow menor de 8. Esas son entre las principales indicaciones que están consideradas para intubar a un paciente, evidentemente con vía aérea definitiva. Bien, yo tenía una pregunta, si está Luis Honorio por ahí, digamos una pregunta. Ustedes en Perú tenían conocimiento que tenían un buen sistema o armado un sistema de prehospitalario con los bomberos y que tenían un sistema también de respuesta ante desastres. ¿Es así? Quería que me cuentes un poquitito si es así. Sí, gracias, Edgardo. Tenemos organizado el sistema SAMU, y es un sistema que comprende todo un proceso tanto de ambulancias de servicio público, cuyo servicio se brinda de manera gratuita, o sea, no se cobra y puede ir a llamado. Y fundamentalmente atienden pacientes que están traumatizados en calle, por accidente de tránsito, por ejemplo, pero también atienden a domicilio, haciendo consultas y trasladando pacientes a los hospitales. Entonces, este servicio cuenta hasta el momento con cerca de 48 ambulancias que permite un buen trabajo engarzado o unido con lo que es el servicio que hacen los bomberos. Entonces, estas ambulancias y los médicos y paramédicos en estos dos sistemas dan el servicio prehospitalario y también se encuentran unidos y coordinados con algunos hospitales a donde llevan y conducen al paciente. Asimismo, tenemos nosotros en el Ministerio de Salud un sistema, una oficina que se llama Oficina de Asistencia para Desastres o la Oficina General de Gestión de Riesgos, que tiene representantes en cada hospital y tiene representantes en cada región o área de salud, de tal manera que todos los eventos que se puedan presentar son monitoreados. Cada hospital tiene un representante que monitorea día a día, hora a hora, cualquier evento que pueda producirse en la ciudad, en cualquier área geográfica del país. Da el aviso y de tal manera que la respuesta que se brinda pueda ser bastante rápida. Por ejemplo, cuando hubo una explosión de una bomba de gas en un área que se llama Villa El Salvador, hubieron muchos heridos, cerca de 40 y tantos, quemados, hubieron 11 o 12 fallecidos. Se anuncia o se avisa rápidamente a los equipos de respuesta que se presentan y conducen a los pacientes al hospital que esté más cercano o que a través de la gestión de la comunicación radial puedan recibir este tipo de pacientes de manera más rápida. Y luego hay un plan que esta oficina tiene, que es un plan de 3 círculos, en donde los hospitales más cercanos al punto del evento reciben a los pacientes y aquellos que están yendo por exceso son llevados a un segundo y a un tercer círculo para que puedan ser hospitalizados y atendidos. Entonces hay toda una suerte de coordinaciones que lógicamente no son las más perfectas, son perfectibles en todo caso, pero que hasta el momento nos han respondido y han dado buenos resultados en la atención tanto prehospitalaria cuanto en eventos masivos. Perfecto, muchas gracias, muy claro Luis.
Yo estoy contestando una pregunta que hicieron, si el manejo de la vía aérea, el manejo inicial del trauma cervical en un ambiente táctico de prehospitalario es semejante al del trauma civil. Tanto lo táctico como en desastres, acuérdense lo que se arma son en círculos de atención. Uno se llama el rojo, donde está el impacto, o el de bajo fuego, donde están las balas, donde están los proyectiles. Luego hay un área que es la amarilla, que todavía las amenazas no están abolidas, que pueden aparecer, digamos, amenazas. Y el último es el área que es la verde, o el área azul, donde realmente uno tiene la protección. Obviamente, en un trauma, digamos, en medicina táctica, lo que va a hacer fundamentalmente va a ser una herida penetrante en arma de fuego en el cuello, con lo cual generalmente la lesión cervical es del menos del 1%, con lo cual uno, si tiene un paciente que es un soldado, un policía, un bombero mismo, es muy poco que ante un estallido, que algún proyectil, digamos, haya alojado en la región cervical. Con lo cual uno no tiene que hacer protección, lo que tiene que llevarlo a un lugar con cubierta. Una cubierta segura donde realmente la amenaza disminuye. Y uno en el lugar donde va a hacer el cuidado, no justamente el área roja, sino el área amarilla, que todavía están las amenazas, va a buscar una cobertura para trabajar. Es decir, que el manejo. Y la zona naso, justamente contestando otra pregunta, la nasofaringia es la que tendría que, cuando voy a la zona, digamos, más segura, la zona amarilla, ahí lo que tendría que ver, pues, si el paciente está inconsciente o quiero proteger la vía aérea, lo que se pone en ese ambiente de rescate o táctico o de lugares inhóspitos, se coloca la sonda. Ya teniendo nasofaringia. Bueno, ya llegando en el tiempo y oral, quiero en primer lugar agradecer a Tecnoimagen el apoyo que nos hace permanentemente para poder encontrarnos estos sábados. Darío García, por favor, tus últimas palabras de despedida. Gracias, Edgardo. Felicitar también a todos los ponentes, al panel, a los participantes que han estado siempre permanentemente con nosotros, con más de 1.600 participantes. Así que muchísimas gracias a todos y por supuesto a Tecnoimagen. Gracias Nelson, gracias Carlos Orellana, Carlos Basaure, Jesús Daniel Tapia, Luis Honorio por su participación. Les quiero recomendar, y ya nos vamos, que ahora viene una encuesta. Cuando finalizamos, por favor, es muy importante para mejorar y ver su participación activa, por favor, contestar la encuesta. Y como siempre le digo, muchas gracias, buenos días, buen fin de semana y los esperamos el sábado que viene a la misma hora y por el mismo canal. Chau, 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 nos vemos, gracias. Chau, chau. Gracias. Hasta luego, chao. Adiós.